Muy feliz sábado tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos de poderles acompañar un sábado más en este precioso programa de culto de adoración llamado Iglesia al Aire, esta vez de parte de nuestra Unión de Honduras. Sean todos muy bienvenidos a este maravilloso culto y les invitamos que ahí donde usted se encuentre, incline su rostro y vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por este precioso sábado, este día hermoso de descanso, de reposo. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, por cuidarnos. Permítenos estar en tu presencia desde principio a fin y que este programa sea para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte esperanza, comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Y para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a cantar el himno Yo quiero trabajar por el Señor. Así que todos juntos unamos nuestras voces y entonemos este himno. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, qué maravilloso himno, ¿verdad, queridos hermanos? Ahora les invito a abrir sus Biblias y buscar la que es nuestra lectura bíblica para el día de hoy, que la encontramos en 1 de Timoteo 6, versículos 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado, como hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Ha llegado un momento muy especial en nuestra programación, y es el momento de los diezmos y ofrendas. Dios nos ha bendecido tanto esta semana, ¿verdad, hermanos?, que ahora es el momento de nosotros devolverle los diezmos y ser agradecidos de todo corazón con nuestras ofrendas. Así que les invito a orar por esta parte. Amante Dios, gracias, Señor, por todas las bendiciones que has tenido con cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas, en especial esta semana, Señor. Gracias por todas las bendiciones de salud,
económicas, de toda índole. Y te damos gracias también, Señor, porque en estos momentos nuestros corazones vienen regocijados para darte las gracias a través de nuestras ofrendas y devolverte la parte que te corresponde a través de nuestros diezmos. Bendice a cada dador alegre, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, veamos este precioso video que nos motiva precisamente a ser agradecidos con nuestro Dios y es titulado Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Protección para la familia. Mi esposo Franco Vera se está alistando para un día de trabajo. Hola, mi amor. Hola, amor. Estoy yéndome a trabajar. Te voy a dejar el diario para hoy día que compres. ¿Qué vas a cocinar? Voy a hacer una ensalada de verduras y algo más, ya veo. ¿Qué más puedo hacer? ¿20 te alcanzará? Amor, pero eso es muy poco. La despensa está vacía y tengo que comprar muchas cosas. Y con todo lo que ha subido en el mercado. Ya, mi amor, te voy dando 20 y por acá tengo 100 soles más. ¿Está bien para que compres para 2 o 3 días? Sí, está bien, está bien. Cuida a los niños. Al principio no entendía lo que significaba ser un mayordomo fiel, así que daba mis diezmos como yo pensaba. Del diario que mi esposo me daba, yo diezmaba según mi voluntad y no tenía preocupación como lo que Dios nos manda. Fue así que en una semana de mayordomía me di cuenta que estaba diezmando mal. Entendí el significado correcto del diezmo y los requerimientos de Dios, no solo con los diezmos, sino también con las ofrendas. Pero mi esposo no sabía lo que yo hacía. Te lo entrego el día jueves, ¿está bien? Ya, te lo entrego el jueves. Gracias, nos vemos. Siéntate. Estaba viendo este librito y dentro de él encontré 2 recibos. ¿Tú estás dando dinero para la iglesia? Sí, amor, no. Es lo que le pertenece a Dios, lo que yo doy mis diezmos. ¿Diezmos de qué? Bueno, amor, yo doy de lo que tú me das para mí, para la semana, para comprar para la casa. Yo de ahí separo primero mi diezmo. Es lo que le corresponde a Dios y de esa forma yo estoy protegiendo a mi familia. Yo trabajo. Voy temprano a trabajar. Me quedo hasta tarde. Yo trabajo para nuestros hijos, para nosotros. No para que tú vayas dando a tu iglesia. Si yo compro todo, como tú ves, no hace falta nada. Yo no estoy de acuerdo con esto. A partir de hoy, yo no te voy a dar nada. Mi esposo Franco, que no es bautizado, tiene una empresa de bocaditos llamada Provocaditos. Trabaja mucho de domingo a domingo. Pasaron los días y mi esposo se dio cuenta que las ventas empezaron a aumentar más de lo normal. Nuevos clientes venían a buscarlo en lugar de que él fuera a ellos. Y así hizo convenios con los grandes supermercados como Metro para repartir nuestros bocaditos. Mi amor, no sé qué milagro está pasando en nuestra empresa. ¿Me puedes explicar? Claro, amor. Es que yo seguí siendo obediente a la ley divina. Porque Dios dice, traed todos los diezmos y las ofrendas y yo derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y yo separé la 10ª parte. Y aparte de eso, yo estoy dando un segundo diezmo como mi pacto. Ese es el verdadero milagro que está ocurriendo. Mi esposo se convenció de la verdad y el plan de Dios para nuestra vida. Incluso él ayudó mucho en la construcción de nuestro templo
Y lo mejor de todo es que los padres de Franco y 5 personas más de la fábrica están estudiando la Biblia y se están preparando para un próximo bautismo. Pero el milagro más grandioso es que mi esposo Franco se encantó con el mensaje, aceptó a Jesús y se bautizó en el programa Revive, dirigido por el pastor Alejandro Bullón. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Nuestros pequeños de la casa también son una parte muy fundamental en nuestra iglesia. Por lo tanto, llamemos a todos nuestros niños y disfrutemos de esta maravillosa historia para ellos. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Una túnica especial. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 7, versículo 11 que dice: Su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. El mensaje para la historia de hoy es: Dios nos da buenos regalos porque nos ama. Piensa en un regalo que tu mamá o papá te hayan dado. El padre de José le dio un regalo especial. Así hace Dios con nosotros. José sumergió toda su cabeza en el agua. Salió sacudiéndose el agua y riendo. El agua fría se sentía tan agradable. Cuidar las ovejas todo el día era un negocio muy polvoriento. José sacudió su cabeza hacia atrás y adelante. Pequeñas gotas de agua volaron por todas partes. ¡Hey! ¡Cuidado con lo que estás haciendo!, le gritó furioso su hermano Rubén. ¿Dónde está mi hijo José? Jacob tenía muchos hijos, pero amaba más a José. Jacob era anciano y su hijo menor le daba muchos motivos de felicidad. José no era como sus 10 hermanos mayores. Ellos peleaban y algunas veces le causaban problemas a su padre. José era amable y siempre decía la verdad. Estaba lleno de gozo y contentamiento en todo lo que hacía. Hacía que su padre sonriera. José se apresuró para ver lo que quería su padre. Jacob tenía un regalo especial para José. Un hermoso traje nuevo hecho de muchos colores diferentes. Era una túnica finísima, una ropa que solo usaba un príncipe o persona especial. José deslizó sus brazos en la túnica. Pasó las manos por la suave tela. Le gustaban especialmente los brillantes colores. Suavemente dijo: «Gracias, papá». Los hermanos mayores de José lo observaron con el ceño fruncido en sus rostros. ¿Por qué él era tan especial? ¿Por qué siempre conseguía regalos especiales de su padre? Los celosos hermanos murmuraban entre ellos. Una noche José tuvo un sueño muy extraño. Al día siguiente se lo contó a sus hermanos. Estábamos en el campo atando gavillas de trigo. Mi gavilla permanecía levantada derecha y las gavillas de ustedes se inclinaban ante la mía. ¿Realmente piensas que alguna vez nos inclinaremos ante ti?, dijeron enfadados los hermanos mientras murmuraban entre sí. Más tarde, José tuvo otro sueño. Se lo contó a su padre y a sus hermanos también. Vi el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. Jacob, el padre, reprendió gentilmente a José y le preguntó: ¿realmente crees que tu madre, tus hermanos y yo vamos a inclinarnos ante ti? Nadie entendía el significado de los sueños de José, pero Jacob no los olvidó. Años más tarde los recordaría y comprendería. José fue bendecido al recibir muchos regalos de Dios. Dios le dio padres que lo amaban. Dios también bendijo a José con el don de interpretar los sueños. Dios guió a José y le dio buenos pensamientos. Dios te ama a ti y también te bendice con muchos dones. Él te da buenos pensamientos. Él siempre te ayudará a hacer bien las cosas. El nombre de nuestro buen Dios será alabado a través de esta alabanza a cargo de Conexión Cielo, titulada Tu obra en mí.
es saber que aún tú no has terminado. Qué bueno es saber que tú caminas a mi lado. Qué bueno es saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos. Y aunque tengas sueños empapados por la lluvia del verano, no dudaré que desde ese día en que llegaste a mi vida estás sobrando y has sido fiel. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil colores que tú quieres añadir. Aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir. Aún quedan tantas cosas por vivir. Contigo, mi buen Dios, Siempre lo mejor está por venir. qué bueno es saber que aún con todos mis temores no dejas de ver tu cruz en vez de mis errores. Qué bueno es saber que aún hay miles de milagros que tienes allí aún tan solo esperando. Y aunque tengas sueños empapados con la lluvia del verano, voy a confiar que aquel que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el final. Tu obra en mí no se ha acabado. Aún quedan mil colores que tú quieres añadir. Aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado. Aún quedan mil canciones que tenemos que escribir. Aún quedan tantas cosas por vivir. Contigo, mi buen Dios, Siempre lo mejor está por venir. 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 En esta ocasión, Iglesia al Aire le corresponde a la Unión de Honduras. Y para nuestro sermón de esta mañana hemos invitado al pastor Luis Castellanos, departamental de jóvenes de nuestra Unión. Para él es el tiempo, elevemos nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos. Es un placer saludarlo. Deseo que Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes a esta hora de sábado por la mañana el tema del día de hoy. Hoy queremos compartir una meditación que está basada en el personaje del Nuevo Testamento de Timoteo. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para poder tener una palabra de oración y pedir la presencia de Dios. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque has estado con nosotros hasta esta hora del día. Gracias por el programa de Escuela Sabática. Y ahora, Señor, que continuamos estudiando la Biblia, tu santa palabra, queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestras vidas a través de la lectura de la Biblia. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir algunos datos biográficos del personaje de esta mañana, como lo es Timoteo. En primer lugar, podemos mencionar que Timoteo nació en la ciudad de Listra. Probablemente se hizo cristiano durante la visita de Pablo en el primer viaje misionero. La madre de Timoteo era judía y su padre era griego. Así que usted se puede imaginar, probablemente en ese hogar hubo algunas diferencias en cuanto a la educación religiosa de Timoteo. Sin embargo, sabemos, porque lo dice la Biblia, que su madre y su abuela le transmitieron a él el conocimiento de las Escrituras y el rico patrimonio de la fe. Es así que Pablo recluta a Timoteo para que se una a él y a su compañero de viajes misioneros, Silas. Lo recluta en el segundo viaje misionero. Y de esa manera Timoteo se convierte rápidamente en un amigo y un colaborador del apóstol Pablo, una persona muy cercana. Timoteo se convierte de esa forma en un misionero, se convierte en un obrero en la viña del Señor. Por las razones del ministerio se tienen que separar, y es en esas circunstancias cuando el apóstol Pablo le escribe sus 2 cartas a este joven colaborador. Se dice o se piensa que la primera carta de Timoteo Pablo la escribió alrededor del año 65 o 66 después de Cristo. Y la segunda carta que nosotros conocemos y tenemos en la Escritura, Pablo la escribe cuando él está encarcelado, cerca del año 66 o 67 después de Cristo. Y es interesante cuando nosotros analizamos el contenido de estas 2 cartas, porque estamos viendo a un padre espiritual, como lo es Pablo, escribiéndole al joven colaborador. Y estas cartas tienen un objetivo principal. Ese objetivo es que Pablo está instruyendo a Timoteo, le está dando consejos para que Timoteo pueda atender a las congregaciones, en este caso de Éfeso, porque Timoteo estaba atendiendo las congregaciones de Éfeso, y le está dando consejos de cómo podían hacer el joven Timoteo para poder atender la iglesia, para poder cuidar la iglesia, porque se estaban diseminando doctrinas falsas. Así que estas cartas son cartas en donde Pablo le da consejos, le da instrucciones, y para afianzar también la responsabilidad de este joven pastor. Parafraseando o haciendo con un lenguaje más conocido para nosotros, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que atender a la iglesia. Timoteo, tienes que cuidar a la iglesia. Tienes que cuidarla porque hay falsos maestros, Timoteo. Tienes que cuidarla porque hay falsas doctrinas que están entrando a la congregación. Tienes que proteger a la iglesia. Tienes que cumplir la misión. Tienes que cumplir la responsabilidad que tú aceptaste. Así que al encargarle esa misión, cuando leemos las cartas, lo que Pablo está haciendo también es, le está dando consejos, le está aconsejando en cuanto a cómo actuar, en cuanto a cómo proceder y en cuanto a la forma de comportarse. Y le da varios consejos en sus 2 cartas. En esta mañana
Yo quiero compartir con ustedes, apreciados hermanos, 3 áreas de la vida de Timoteo en donde el apóstol Pablo le aconseja. Ese es el estudio de esta mañana. 3 áreas de la vida de Timoteo en donde el apóstol Pablo aconseja a este joven pastor, a este joven colaborador. En primer lugar, la primera área en donde él aconseja, Pablo le dice a este joven Timoteo: debes cuidar tu testimonio. Debes ser ejemplo de pureza moral. Apreciados hermanos, amigos, ¿qué entendemos nosotros por la palabra moral? Bueno, el diccionario lo define de la siguiente manera: moral, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que este tema de la moral precisamente está relacionado con el buen comportamiento de las personas. Nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, debe estar regida por principios éticos, por principios morales. Para usted y para mí, que somos creyentes, debe ser un hábito actuar correctamente. Debe ser un hábito actuar con integridad. Debe ser una costumbre, un hábito actuar con honradez, con honestidad. Debe ser un hábito actuar con veracidad, lealtad, rectitud y respeto. La primer área de consejo que comparto en esta mañana es que Pablo le dice a Timoteo: debes cuidar tu testimonio, debes comportarte bien. Apreciados hermanos, a veces la obra del Señor sufre precisamente por el comportamiento y por el testimonio de nosotros como cristianos. Es triste hoy en día, por ejemplo, que todos estos conceptos que acabamos de mencionar, como la integridad, la honradez, la honestidad, todos estos conceptos que tienen que ver con el buen proceder de una vida llena de principios, de moral, hoy en día, lastimosamente, son escasos. Son escasos en todo ámbito de la sociedad. Son escasos en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico y lastimosamente aún en el ámbito religioso. A veces se dan situaciones en el ámbito religioso en donde las buenas costumbres, la ética, la moral son escasas, lastimosamente. Hoy no importa lo que se hace, con tal de conseguir lo que se quiere, no importa hacer algo bueno o algo malo. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. El apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado, cuida tu testimonio. Y veamos el versículo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Es interesante cómo el apóstol le dice a Timoteo de la siguiente manera. En su carta, vea lo que le dice. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la certeza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mire qué interesante la última frase del versículo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Ahí está hablando de comportamiento, está hablando de conducta. Es decir, para un líder de la iglesia, como en este caso era Timoteo, para un creyente, el buen comportamiento, el buen testimonio dentro de la iglesia, definitivamente es algo que nosotros debemos de cuidar. Ahora, siendo sinceros, el buen comportamiento o el buen testimonio en la iglesia no es tan difícil. En realidad, probablemente para usted o para mí es una costumbre. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la iglesia, por lo general,
pues nos portamos bien. Vamos a la iglesia, vamos bien vestidos, vamos y participamos, oramos, predicamos. En la iglesia, por lo general, no hay mucho problema, por lo general. Sin embargo, el verdadero enfoque, pienso yo, debe de ser cuando estamos afuera de la iglesia. Hay un dicho muy popular que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. En la iglesia podemos ser una cosa, podemos aparentar, pero en la casa o afuera de la iglesia, ¿cómo nos comportamos? Mire que el apóstol le dice a Timoteo también, no solamente le dice, cuida tu testimonio dentro de la iglesia. No, también le dice en el versículo 7, mire lo que dice, 1 Timoteo 3:7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire qué interesante. Por eso les mencionaba al principio, ¿verdad? Son consejos que el apóstol le da al joven Timoteo. Y le dice, tenga cuidado, cuide su testimonio, no solamente adentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Yo le preguntaría, de alguna manera, ¿cómo es su comportamiento afuera de la iglesia? ¿Sabe usted que nosotros los cristianos estamos en el ojo de las personas? Las personas nos ven. De hecho, usted sabe muy bien que el apóstol Pablo dice que somos como cartas leídas. Somos cartas leídas. La gente nos observa. Quiero comentarle la siguiente experiencia. Esto pasó hace varios años. Con mi esposa estábamos sirviendo en la ciudad de La Ceiba. Y en una oportunidad fuimos a un supermercado que queda prácticamente en el centro de la ciudad, cerca del Parque Central. Fuimos a hacer las compras de un periodo de tiempo, de la semana. Y recuerdo que cuando nosotros estábamos por los pasillos del supermercado, tomando las cosas que necesitábamos para la casa, se me acercó un joven que yo debo de reconocer que de primas a primeras actué mal, porque de repente su aspecto físico no era el apropiado. Estaba un poco sucio, un poco desordenado. Y cuando él se me acerca a mí, debo reconocer que actué mal y de alguna manera pues quise tratar de evitarlo. Pero me llamó la atención qué fue lo que él nos dijo cuando se acerca a nosotros. Él viene y dice, ustedes son testigos de Jehová. Y yo un poco serio, sin querer entrar en conversación, le dije, no somos testigos de Jehová. Y continuamos en lo que nosotros estábamos haciendo. Pasaron unos cuantos segundos, probablemente cerca de 1 minuto, 2 minutos tal vez, y resulta que él nos venía siguiendo y trata de encontrarse nuevamente con nosotros y nos dice lo siguiente, ok, no son testigos de Jehová, pero entonces ustedes son cristianos. Cuando él nos dice eso, a mí me llamó la atención, ya captó mi atención. Y entonces yo le hago una pregunta, bueno, sí somos cristianos, le digo. Y entonces yo vengo y le hago la pregunta, ¿y usted por qué dice que somos cristianos? Y entonces el joven viene y me dice, por la forma como están vestidos. Eso fue algo que me llamó la atención. ¿Cómo andábamos vestidos nosotros? Bueno, yo andaba vestido con mi pantalón de tela, con mi camisa de botones, de manera formal. Mi esposa de igual manera, con una vestimenta con pudor, con modestia, como dice la palabra, y me llamó la atención, ¿verdad? Sí, le digo, somos cristianos. Y continuando él con la conversación, viene y nos dice, ¿y de qué religión son? Y entonces le digo, bueno, somos adventistas del séptimo día. Escuche esto, mire cómo dice,
Cuando yo le digo que somos adventistas del séptimo día, me dice así: los que no comen chancho y los que van a la iglesia el sábado. Mire qué interesante. Y todavía me dice, aquí cerca del registro, por el registro de las personas, por ahí hay una iglesia adventista. Mire usted, nos conocen, la gente nos conoce. Estamos en el ojo, los cristianos, estamos en el ojo de las personas. Mire qué interesante. Recuerdo que le dije, bueno, ya que usted conoce dónde está la iglesia, entonces lo invitamos para que asista a la iglesia. Al final él viene y me dice, mire, yo quiero pedirle un favor. Dígame, mire, yo lustro zapatos ahí en el Parque Central, se me ha acabado la chinola y no tengo para comprar. ¿Usted me podría regalar, comprar y regalar una chinola para yo continuar con mi trabajo? Y entonces ya allí pues definitivamente le dije, claro que sí, agarre la chinola y agarre una grande, recuerdo que le dije una latita de las grandes, para ayudarle, para que usted pueda continuar con su trabajo. Interesante, hermanos, interesante. Aquel joven nos identificó y él dijo, ustedes son cristianos. Y después cuando le dije que éramos adventistas, definitivamente dice, ya nos conocía lo que nosotros creemos y lo que nosotros practicamos. Cuida tu testimonio. El apóstol Pablo, mire, hay varios versículos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que este es un muy conocido también. Mire lo que le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Se da cuenta? Dice, sé ejemplo en conducta, le dice, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así que, hermanos, la primera área que el apóstol aconseja a Timoteo es: cuida tu testimonio. Vayamos a la segunda área. En segundo lugar, el apóstol aconseja a este joven pastor y le dice: cuida tu comunión con Dios. Cuida tu comunión con Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, versículos 13 y 14. 1 Timoteo 4, versículos 13 y 14. Dice de la siguiente manera: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué le parece? Le dice el apóstol, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ahí lo que le está diciendo, no descuides tu comunión con Dios. No descuides tu relación con Él, tu tiempo de devoción personal, tu estudio de la Biblia, no descuides. Y mire este otro. Vayamos a 2 Timoteo, la segunda carta. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. 2 Timoteo 2:15. Mire lo que dice. Procura con diligencia, dice la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le parece? El apóstol le dice, procura con diligencia. ¿Qué significa la palabra con diligencia? La palabra diligencia, hermano, significa con prontitud, allí que esté pendiente, procura con prontitud, esté pendiente. ¿Qué cosa debe procurar? Presentarse ante Dios. Mire usted, presentarse ante Dios, esa comunión con Dios, ese estudio de la Biblia, ese momento de oración, presentarte ante Dios, procura con diligencia. Hermanos queridos, qué importante es eso. Usted lo sabe muy bien. El Señor Jesús dijo en el libro de San Juan, está registradas las palabras de Jesús cuando Él dijo, separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. La relación con Dios, ese momento de comunión con Él, es la esencia
de la vida cristiana. Como dice el canto, el poder del cristiano está en la oración. Mire, ahorita la Asociación de Comayagüela lanzó un proyecto de lectura de un libro que se llama Pasos para un Reavivamiento Personal. Y se me quedó grabado lo que decía el día 16, porque el proyecto conlleva una lectura durante 40 días. En el día 16 presentaba lo siguiente. Decía, 3 razones por la cual Dios desea que nosotros busquemos un reavivamiento espiritual. Mire usted, 3 razones. La primera razón era, debemos buscar un reavivamiento espiritual dirigido por el Espíritu Santo para salir de este estado laodicense en la cual nos encontramos como iglesia o como persona. Me llamó la atención eso. Yo quiero recordarle, el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, básicamente, ¿cuál era? Salir de un estado de tibieza. Y yo creo, hermanos, que en muchas ocasiones o en muchas personas o congregaciones, nos está pasando lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Yo creo que esta pandemia nos ha llegado a acomodar. Hoy en día, el hecho de congregarse, de ir a la iglesia, los días de semana, uno que conoce varias iglesias y se mueve a través de ellas, las iglesias por los cultos de noche, por ejemplo, están vacías. Hasta cierto punto creo que hay una especie de tibieza espiritual. Entonces, este material que estamos leyendo decía, una de las razones por la cual debemos nosotros buscar un reavivamiento es precisamente para salir de ese estado laodicense que sabemos que existirá en estos tiempos. Número 2, decía que debemos de buscar ese reavivamiento, la obra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Estamos esperando que Jesús venga. Queremos ir con Él al reino de los cielos. Pero para estar con Él y para poder afrontar los acontecimientos finales de la historia de este mundo, solamente lo podremos hacer cuando nosotros estamos con esa comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros y mora en nosotros. Esa es la segunda razón que decía este material. Prepararme para la segunda venida de Cristo y para los acontecimientos finales. Necesitamos un reavivamiento. Y número 3, decía que necesitamos pedir ese reavivamiento, buscar ese reavivamiento a través del Espíritu Santo, porque necesitamos dar un mensaje de advertencia para este tiempo, hermanos. Nosotros los adventistas del séptimo día decimos que somos el remanente del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Así lo dice una de nuestras creencias. Bueno, el remanente tiene una misión. Y esa misión es poder compartir para esta generación el mensaje de los 3 ángeles. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Para poderlo hacer, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ese reavivamiento que lo podremos conseguir solamente con esa comunión diaria con nuestro Dios. Esa es la esencia de la vida cristiana. Por eso el apóstol, sabiendo que esa es la clave del éxito en la vida cristiana, le dice a Timoteo, cuida tu comunión con Dios. Y número 3, el apóstol le aconseja a Timoteo y prácticamente le dice, cuida tu ministerio. Estate pendiente de tu responsabilidad. Tú aceptaste ese llamado. Aceptaste esa invitación para trabajar por el Señor. Entonces, cuida tu ministerio. Mire lo que dice
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y versículo al 5. Segunda de Timoteo 4, 3 al 5. Dice de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero vea lo que dice el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y dice, cumple tu ministerio. ¡Wow! Mire qué es lo que le está diciendo el apóstol a este joven pastor. Le está diciendo, cumple tu ministerio, cumple tu función, cuida tu ministerio, haz la obra. Oh, hermanos queridos, es interesante. Yo siempre he considerado que trabajar para el Señor, participar en la iglesia, tener un cargo, una responsabilidad en la iglesia, es un privilegio. Desarrollar un departamento, la escuela sabática, ser anciano, ser pastor, llevar la tesorería de la iglesia, ser diácono, ser diaconisa, dirigir el ministerio de la mujer, el ministerio juvenil, es un privilegio. Pero a veces creo que hay personas que lo consideramos como una carga. El apóstol le está diciendo, mira, cuida tu ministerio. Es un privilegio. Mira, yo quiero ponerte como ejemplo al rey David. Este es un ejemplo extraordinario. Mire, el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 7, menciona que el rey David quería construir el templo de Jehová. Le voy a leer los versículos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4. Vea, dice de la siguiente manera, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en mi casa, una casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán, versículo 3, le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Asimismo, Jehová te hace saber lo siguiente, tal vez hasta el versículo 3. A partir del versículo 4 comienza un mensaje que Dios le da al profeta Natán. Y básicamente le dice, mira, David no va a construir mi templo. No lo va a hacer. Porque sus manos han derramado mucha sangre. Así que luego Natán viene nuevamente donde el rey David y le dice el mensaje que Dios le ha dado. El versículo 11, la última parte del versículo 11, dice de la siguiente manera: asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dios le manda a decir a David, mira David, qué bueno que tú quieres hacer una casa para Jehová, pero no lo vas a hacer, porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero mire la intención de David. David viene y dice, bueno, mire, yo vivo en una casa de cedro, y el arca de Jehová está entre cortinas, no puede ser. Y entonces dice, voy a hacer un templo para Jehová. Pero Jehová no se lo permitió. Jehová lo que le dijo fue, tu hijo, he escogido a tu hijo Salomón para que haga esa obra. Mire qué interesante. David quería hacer esa obra. Y míreme, es extraordinario, hasta me emociono, porque
¿Cuál fue la actitud de David? Usted puede leer todo el capítulo 7 si gusta. Pero la continuación de esto está registrada en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Es interesante lo que registra la Biblia, la palabra de Dios. Mire, David entendió. Él dijo, está bien, Señor, yo no puedo construir el templo de Jehová. No lo puedo hacer. Pero mire lo que él sí hizo. Extraordinario. Mire lo que él sí hizo. Dice, Primera de Crónicas 28:1, del 1 en adelante. Dice, reunió David a Jerusalén y a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito, vea lo que dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahora pasémonos al versículo 6. Y Jehová me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Ahora vea lo que dice el versículo 11. Mire, versículo 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Mire qué interesante. Si David no podía construir, pero era tanto lo que él anhelaba servir al Señor, que él hizo los preparativos. Le dio a Salomón, mira, aquí están los planos. Y mire, si usted lee los siguientes versículos del 13 hasta el 19, se va a dar cuenta que David escogió y apartó el oro para cada uno de los elementos que estarían en el templo. Él hizo los preparativos, él guardó oro para esto, guardó oro para lo otro. Él guardó, porque eso estaba en su corazón. Aunque él estaba consciente, yo no puedo porque el Señor me ha dicho que no. Pero es tanto, Salomón, mira, aquí están los planos para que tú lo hagas. Y al final, mire lo que le dice en el versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué extraordinario, hermanos queridos. Extraordinario. Ahí uno puede ver, David, él quería hacer esa obra, pero Dios le dijo que no, ¿verdad? Sin embargo, recordando el concepto o el tercer elemento, ¿cuál es el punto que queremos resaltar? El consejo es, cuida tu ministerio. Cuida la obra que el Señor te ha encomendado. Ese llamado que tú aceptaste, esa invitación a participar, hermanos, es un privilegio trabajar por el Señor. Es un privilegio trabajar por la iglesia, en la iglesia.
Además, el primer bendecido es usted, el primer bendecido soy yo, porque para cuando nosotros ministramos, cuando nosotros trabajamos, me tengo que preparar. Y en esa preparación, entonces, está la bendición de Dios. 3 cosas hemos visto el día de hoy. 3 áreas donde el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo. Timoteo, le dijo el apóstol Pablo, en primer lugar, cuida tu testimonio, cuida tu proceder, cuida tu conducta, porque eres una carta leída, eres un líder. Y a ti te digo también, eres un líder, eres un creyente, cuida tu testimonio. En segundo lugar, Pablo le dijo a Timoteo, cuida tu relación con Dios. También te comparto, amigo, hermano, cuida tu relación con Dios. Tu oración, tu estudio de la Biblia, tu lectura devocional, porque esa es la clave para la victoria en la vida cristiana cuando dependemos de Dios. Cuida tu relación con Dios. Y en tercer lugar, ese privilegio tan grande que tenemos de servirle a Él y de servir a la iglesia, cuida tu ministerio. Haz la obra que el Señor te ha encomendado. Alegremente como David, él quiso hacer muchas cosas en el templo, pero no pudo porque el Señor no se lo permitió. Pero él quería tanto que después viene y le dice, mira Salomón, aquí están los planos, aquí está el material. Y le dice, esfuérzate y haz lo mejor. Que ese mismo espíritu esté en nosotros. Apreciados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Y que estos consejos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, a ese joven colaborador, a ese joven pastor, ese joven obrero, que estos consejos también sean para nosotros una realidad y que los podamos atesorar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y quisiera terminar en esta mañana con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos ha hablado y nos ha dado un mensaje en donde tú nos estás diciendo que debemos velar por el ministerio que nos has encomendado, que debemos cuidar nuestro testimonio, que debemos cuidar nuestra relación contigo, porque hemos aceptado un llamado, hemos aceptado una invitación, hemos aceptado un ministerio y queremos cumplirlo. Gracias, Señor, porque un día te conocimos, escuchamos tu palabra y recibimos en nuestro corazón ese mensaje y te hemos aceptado. Hoy estamos con el privilegio de compartir, de trabajar en tu obra, que estos consejos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, también lo podamos aplicar a nuestra vida. Bendice a la iglesia que nos ha escuchado en esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz sábado. Damos gracias a Dios y también por usar al pastor Luis Castellanos con este precioso mensaje. Para ir finalizando, queridos hermanos y amigos, vamos a entonar las preciosas notas de este himno llamado Hay lugar en amplia viña. Participemos todos. Para todo labrador.
Bien, queridos hermanos, hemos llegado a nuestro final de este maravilloso programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y le esperamos en una próxima edición de su programa Iglesia al Aire. Que tengan todos un muy feliz sábado.